Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la maestra en formación Danisa y a continuación les mostraré el cuento Clementina descubre lo positivo. Clementina seguía en su casa. Había podido salir muy poco el último tiempo, probablemente igual que tú. Lo que estaba pasando no le gustaba para nada. No encontraba nada bueno. No podía ver a sus amigos ni a sus abuelos. No podía ir al colegio, ni salir a jugar y otros muchos ni. Muchas veces, cuando conversaba con sus papás, ellos le decían que no todo lo que estaba pasando era malo. ¿Sería algo que solo le decían para que se sintiera mejor? Ella por lo menos no lograba ver nada bueno en todo esto. Pero si sus papás se lo decían, debía ser cierto. Sus papás no le mentirían. Así que ese día lluvioso decidió averiguar e investigar las cosas buenas a las que se referían sus papás. Tomó su lupa de investigadora y comenzó a buscar. Primero, partió por los libros que tenía arriba de su escritorio. Ahí descubrió cosas divertidas que le entretenían. Y de repente, en ese momento, se dio cuenta que había podido leer más que otros años porque pasaba más tiempo en la casa y a Clementina le encantaba leer. Esa podría ser una de las cosas buenas que le decían sus papás, pero no creía que encontrara mucho más. Decidió ir haciendo una lista. Sacó un lápiz, un cuaderno y se puso a escribir. Continuó investigando, tomó su lupa y con ella comenzó a recorrer su pieza. De repente, se encontró con todos sus dibujos y pinturas. La verdad es que estos meses había podido dibujar y pintar más, y eso también le había gustado mucho a Clementina. Otro punto para su lista. Después se dio vuelta y vio sobre su mesa un plato de galletas que había hecho con su mamá. Le habían quedado muy ricas, así que ya tenía otra cosa para su lista. Más bien, eran tres. Clementina se sorprendió. No tuvo que salir de su pieza para encontrar varias cosas buenas, esas cosas positivas, como le decían sus papás. No podía creer que todo eso estaba ahí y ella no lo había descubierto antes. Pensó que si había encontrado tantas cosas en su pieza para poner en su lista, quizá también encontraría otras en el resto de su casa. Cuando iba saliendo de su dormitorio, vio su micrófono de juguete. Clementina había descubierto estos últimos días que le gustaba cantar y bailar, y además lo hacía muy bien. Más cosas para su lista. Cuando salió de su pieza con la lupa, lo primero que vio fue a su papá trabajando en la mesa del comedor. En este tiempo había podido estar más con sus papás. Aunque trabajaran gran parte del día, igual estaban ahí por si ella necesitaba algo. Se dio vuelta y vio la lana con la que estaba tejiendo su bufanda. Su mamá le había enseñado a tejer en este tiempo y también le había gustado. Además, tuvo la suerte que su mamá tenía lana de su color favorito. Clementina no podía creerlo. Ahora por donde miraba encontraba cosas buenas que habían pasado en este tiempo y que antes no había podido ver. ¿Será la lupa? ¿Tendrá algún tipo de superpoder?, pensó Clementina. Mientras seguía mirando y buscando a su alrededor, su papá le preguntó qué le pasaba, si se le había perdido algo. «Papá», le dijo Clementina, «ustedes me habían dicho varias veces que algunas cosas buenas estaban pasando y yo no me había dado cuenta hasta ahora». «Yo creo que fue la lupa la que me ayudó a verlas», agregó Clementina pensativa. «¿Qué cosas buenas te has dado cuenta que han estado pasando, Clementina?» «Papá», le dijo Clementina entusiasmada, «este tiempo aprendí a hacer galletas, he cocinado con ustedes muchas veces, están aquí en la casa y me ayudan si necesito algo. He podido leer más cuentos, he pintado más
y hay muchas más cosas en la lista que estoy haciendo. Cuando Clementina dijo todas estas cosas, su papá se empezó a reír. ¿Por qué te ríes, papá?, le preguntó Clementina muy extrañada. Clementina, ¿te das cuenta que nada de lo que has visto es algo pequeño? No necesitas la lupa realmente. Es solo que te esforzaste por ver las cosas buenas que están pasando. Es verdad que no es un tiempo fácil, pero han seguido pasando cosas que han sido positivas. Clementina pensó que su papá podía tener razón, así que intentó encontrar cosas buenas que hubieran pasado, esta vez sin la lupa, para ver si funcionaba. Tenía que saber si este superpoder era de la lupa o de ella. Cerró sus ojos, se concentró y le empezó a decir a su papá: tengo un club en mi pieza donde puedo leer y jugar. He podido ayudar con las cosas de la casa, he jugado más con mis juguetes, me he disfrazado y he hablado con mis abuelos por celular. He aprendido mucho de tecnología. Ahora puedo hacer mis tareas en el computador y hablar por cámara con mis abuelos y amigas. Desde el balcón escucho todas las tardes a mi vecino tocar el violín. He podido ver llover por mi ventana y eso me gusta mucho. Incluso el otro día vi un arco iris. Clementina dijo tantas cosas tan rápido que se quedó sin aire. Paró, respiró y abrió los ojos muy sorprendida. Papá, tenías razón. No necesito la lupa para poder ver todas las cosas buenas que me han pasado. Y me di cuenta que son muchas. Voy a seguir haciendo mi lista. Desde ese día en adelante, estuvo más pendiente de las cosas positivas que pasaban a su alrededor. Cada día se le hacía más fácil y veía más cosas buenas, así que su lista crecía cada vez más. Se dio cuenta que todos los días, a pesar de que no eran perfectos, tenía por lo menos algo que le había gustado.